Termas de Río Hondo es la ciudad termal por excelencia de Sudamérica. Vamos a conocer en este video los precios de los alojamientos, excursiones, ropa, comida, restaurante y todo lo que te interesa si quieres pasar unas vacaciones en esta bella ciudad turística de Santiago del Estero. Ubicada a 90 kilómetros de Tucumán. Si vienes desde Córdoba capital, la distancia es de 514 kilómetros, teniendo un peaje al medio donde abonarás 130 pesos. En cambio, si vienes desde Villa Carlos Paz, por la ruta 38, la distancia es 550 kilómetros y no tendrás que pagar ningún peaje. Desde Rosario, 900 kilómetros, 950 si vienes de Mendoza y 1200 si vienes desde Buenos Aires. Típicas son las empanadas santiagueñas y en estos hornitos ambulantes te ofrecen y vas a conseguir empanadas de carne. La mayoría son de carne y ahí puedes conseguir alguna de jamón y queso. El precio de estas empanadas es de 80 pesos por unidad. Hola. Otra cosa que hemos visto acá es impresionante la cantidad de motos. Impresionante. Mientras te muestro esta promoción de 270 pesos, te voy contando. Una pizza mozzarella más una cerveza en promoción, 1450 pesos. Una pizza especial la podés conseguir desde 1400 a 1700 pesos. Un plato de pastas, por ejemplo, entre 800 y 900 pesos. Cada empanada en la calle sale 80 y en los restaurantes 100 pesos. Un lomito completo, 1150 pesos. Una parrillada para 2 personas desde 2700 pesos. Una gaseosa, si la compras en un kiosco, en un autoservicio, de 1,5 litros, por ejemplo, 250 pesos. Y una latita, 220 pesos. Estos son los bares en el centro de Termas de Río Hondo. Un café o cortado empieza en 170 pesos hasta 250 pesos. Casi todos los bares coinciden en los precios. Todos los bares y restaurantes del centro tienen menú turista. Cualquiera de los menús más económicos te va a salir 1500 pesos. Un plato principal más la bebida. Pizza, milanesa, hamburguesa, cualquiera de esos menús rondan los 1500 pesos. Típico conocido, la abuela Aure. Mira, te estuve averiguando algunas excursiones. Para ir a Tucumán, que está a 90 kilómetros, una excursión que demora 6 horas, pasa por dentro de la casita de Tucumán y hace un recorrido por la ciudad, 3.000 pesos. Y para ir a Santiago capital, vas a conocer el estadio nuevo y un city tour. Ese también te cuesta 3.000 pesos por persona. Son excursiones que te pueden llevar 6 horas aproximadamente. Mucha moto, mucha moto. Gracias, chicas, nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Muy
Después tenés lugares más económicos. Simona Bar. Otras excursiones que puedes hacer desde Termas de Río Hondo es ir hasta Cafayate. Eso cuesta 8.000 pesos. O a Catamarca, 5.000 pesos. A Tafí del Valle, por ejemplo, 4.000 pesos. O si no, hacer el City Tour, que te lleva al autódromo, al museo del automóvil, al aeropuerto, y cuesta 1.200 pesos. Esto es la Plaza San Martín y es el punto más céntrico de Termas de Río Hondo. Aquí enfrente tenemos el casino, dos casinos en realidad. ¿Cómo andás? ¿Estos hornitos son para tortillas o para empanadas? El horno para empanadas. Este sí. ¿Cuánto vale? 150. Vamos a esperar que se cocine. Bueno. Dale, gracias. Recién empezamos. Estos son unos galpones comerciales que se encuentran a la vera del río. Te voy a mostrar aquí la cantidad de prendas que hay y algunos precios para que tengas idea. Por ejemplo, mientras vamos paseando te voy tirando algunos precios. Las camperas, tanto para varones como para mujeres, rondaban entre los 7.000 y 9.000 pesos. Si te olvidaste la bata y querés meterte a las termas, no trajiste la bata, vas a conseguir entre 3.500 y 4.000 pesos. Si te olvidaste las hojotas, por ejemplo, el par, 1.500 pesos. Y unas pantuflas, 1.000 pesos. Las mallas para hombres, 3.500 pesos. Y las mallas para mujeres, 7.000 pesos. Hola. Buen día. ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien? ¿Está pasando bien? Gracias a Dios. No, perdona, no, disculpame vos. Bueno, no tomamos. Bueno, ahí te doy el vuelto. Siendo vuelto. Muchas gracias. Muy amable, suerte. Todas las zapatillas estaban más o menos al mismo precio. Estos pares así, 5.000 pesos. Me encantaron en realidad. Y había otros aquí a 7.000 pesos. Todos rondan entre 5 y 7. Ya está bien cubierto, dígale usted. De estos, 3 por 500. Si no, las toallitas, esas que vos viste, las lisas de abajo, estas 2 por 500. Y la Oferta, 2 plazas, 2.000 pesos. Y 3 repasadores, 3 por 500. Estas camperas estaban a 9.000 pesos. Acá tenemos juegos de ollas. El juego, 15.000 pesos. Y si querés una sola, tamaño mediano, 5.000 pesos cada una. Los termos rondaban entre 3.500 pesos y 4.500 pesos. Bueno, vamos ahora hacia el centro a buscar los precios de los hoteles, alojamientos y todo lo relativo a las aguas termales, así que vamos. Otra cosa que vas a encontrar en Termas Río Hondo es el Hotel Amerian, que también tiene casino.
De acá estamos muy cerquita de Tucumán, Tucumán capital. Podés conseguir una promoción en colectivo que te deja de la terminal de Termas a la terminal de Tucumán por 350 pesos, ida y vuelta por persona. Es recomendable, si venís a Termas de Río Hondo, buscar un hotel que tenga buenas piletas piletas climatizadas, buenas piletas termales. Si no, acá en el centro tenés dos balnearios, dos opciones. La Olla, que sale 60 pesos por persona, con piletas climatizadas al aire libre. Otro lugar que vamos a encontrarnos público también con piletas climatizadas es las piletas del centro. Aquí la entrada cuesta entre 200 y 300 pesos. Para jubilados y para niños la mitad de precio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Y esta es la Plaza San Martín, que también después te la voy a filmar de noche para que veas la diferencia. Y acá tenemos lo que era, bueno, sigue siendo la ruta 9, pero ahora tiene un desvío, un puente nuevo para el tránsito pesado, para que no circule por el centro de Termas de Río Hondo. Mirá qué bonito el palo borracho. Esas carretillas con los hornitos, muy típico de este lugar. 80 pesos las empanadas, son de carne y de pollo. Otro detalle que he notado: policía sí hay, lo que no hay es esto de basura, entonces la gente no tiene dónde arrojar sus papeles. ¿Ves? Te dije que había muchas motos. Este es el Paseo Libertad, remodelado, acomodado, hermoseado un poco. Vamos a entrar acá para que conozcas. Bueno, aquí estamos en el paseo. Era lo que era anteriormente la feria. No sé si recuerdan, el Galpón Grande. Todo esto se ha remodelado y hace un año que se ha puesto en funcionamiento. Aquí encontramos más de 100 locales comerciales. Y lo que hemos notado, que hay más limpieza, más prolijidad, más cesto de basura y baños públicos. Un full track en medio. Los hoteles para 2 personas rondaban entre los 8.000 y los 13.000 pesos. Por ejemplo, el Siglo VI, los Felipes, el Internacional. Aunque el Bilbao está a 3.000 pesos por persona y en el mes de julio se va a incrementar un poquito más, creo que va a llegar a los 4.000. Son hoteles que obviamente tienen piletas internas con agua climatizadas termales. Esta es la presa de Río Hondo. Aquí con mucha suerte y mucha paciencia podés pescar algunas bogas y dorados. Está muy frío. La ciudad terma de Río Hondo cuenta con una cancha de golf internacional. Otro balneario importante, otro atractivo turístico es la presa Río Hondo. Cuentan con un aeropuerto, así es. Y también con un autódromo donde se hace el campeonato de GP. Ahora vamos a ir a conocer ese lugar. Una cosa que me llamó la atención es: esta es la calle. Mirá lo que hay. No sé. Otra opción que tiene son los City Tours. Pueden ser este tren o unos colectivitos que vienen. Esos salen 600 pesos por persona, salen del centro de Termas de Río Hondo. Hacen todo el circuito y te vuelven a dejar en el hotel.
Matías, ¿qué son estos? Masa árabe, rellena con nueces y manzana, ¿Sí? todo hecho al horno. ¿Sí? ¿Cuánto valen? 200 o 3 por 500 la ofertita. Perfecto. ¿Los tuyos son lo mismo? Lo mismo. ¿Y tu nombre? Franco. ¿Vos recomendás? ¿Vos sos de acá, Sí, de Santiago de Termas? Dietética, reductores, bronceadores. Vamos, todavía. Lo mejor, ¿eh? Acá Aguanta está la lo masa bueno. árabe. Chicos, un saludo, gracias. Gracias, que pasen lindo. Y por último, el museo. Museo Autódromo de Río Hondo. Perdón. La entrada aquí cuesta 200 pesos, para jubilados y menores 150 pesos. Si elegís comida para llevar, cada empanada, este es el tamaño, son de jamón y queso, 80 pesos. Y la de carne, también 80 pesos, y aquí tenés el tamaño. Y si no, una porción de canelones para llevar, 600 pesos. Desayuno súper normal. Solamente es una tostada, facturas y café. Esto ha sido Termas de Río Hondo, temporada 2022. Espero que te haya servido y si te gustan estos videos no olvides suscribirte, danos una mano, apóyanos de esa manera. Gracias a todos amigos, esto ha sido Paseos y Destinos. Un nuevo video que espero compartan. Nos vemos.